porque si no hace eso, probablemente todos sus enemigos políticos irían, ¿no?, se tirarían a degüello, ¿no?, diríamos, ¿no?, contra él en Roma. Bueno, todo esto es parte de todas este conjunto de componentes que nosotros vemos. ¿Quieren hacer una pregunta sobre este texto? ¿O lo dejamos para el final? ¿Lo vemos para el final mejor? Bueno, ¿vemos más textos? ¿Les ha parecido interesante este texto? Vemos más, ¿no? El bronce de la escuta lo vimos un poco ayer, lo recordamos, ¿vale? ¿Les parece? Lucio Emilio, hijo de Lucio Imperator. Fíjense que Imperator, ya sabemos que Imperator es el título que le dan los soldados. Dicen, no es un título, originalmente no es un título que se da en Roma, es los soldados, si te has dado una batalla y has ganado y has matado suficientes enemigos y lo has hecho bien, te reconocen y te dicen, eres un Imperator. Entonces, cuando él pone Imperator es que los soldados han dicho, es tan buen militar que eres Imperator. Recordemos, ¿quiénes son los soldados? Los soldados romanos. Hay más, pero no importan, claro, ¿no? Y estos soldados romanos son los ciudadanos romanos en armas. Por tanto, es muy importante, es como una especie de elección. ¿Y los mercenarios? En un ejército romano, en estos ejércitos habría probablemente 4 tipos de soldados en este, ¿no? Habría soldados romanos absolutos, ¿no?, totalmente romanos. Los llamados aliados de Italia, que son este conjunto de colectividades, ¿se acuerdan que yo comentaba ayer? Están sometidos a Roma y lo que le dan a Roma es soldados, pero no son ciudadanos romanos. O sea, Roma les dice, tienen que darme tantos soldados, y estos soldados Roma los utiliza para hacer la guerra. Cuando acaba la guerra los devuelve a sus ciudades, los que queden, ¿no?, y ya está. Pero son tan buenos como los romanos y van vestidos como los romanos, tienen el mismo digamos, las mismas armas y demás, ¿no? Luego hay gentes de las provincias como estos iberos que son considerados como soldados auxiliares. ¿Se ve? Y luego puede haber, en determinados momentos puede haber mercenarios, pero es más excepcional. Por ejemplo, en este caso, que Escipión tenía suficiente plata, en el sentido literal de la palabra, ¿no?, plata, ¿no?, como para comprar mercenarios, probablemente a los mercenarios que luchaban con los cartagineses les podían decir, venidos que os pago yo. ¿Me explico? Se ve las... ¿no? Pero el núcleo esencial del ejército romano son siempre los romanos y en segundo lugar los aliados itálicos. Así que entonces los soldados romanos, que son los que importan, los ciudadanos, ¿no?, le han declarado Imperator. Dice, Lucio Emilio, hijo de Lucio Imperator, decretó que los siervos de Asta, que residían en la Turris Lascutana, fuesen libres, y ordenó que poseyeran y tuvieran los campos y la ciudad que hasta ese momento hubiesen poseído, mientras que el pueblo romano lo quiera, dado en el campamento el 21 de enero del 189. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer un momento? Esto es mucho más interesante de lo que parece, pero no vamos a entrar mucho en ello, pero es muy interesante porque hay un debate sobre qué significa ese concepto de siervos esclavos de Asta. ¿Qué tenemos claro? Existe la ciudad de Asta, existe un lugar subordinado que es la Turris Lascutana, ¿se ve? En la Turris Lascutana habitan unas personas que aquí son denominados como servi, como esclavos, ¿no? Pero un súbdito nunca Roma lo hubiera, digamos, una comunidad sometida a Asta en la Turris Lascutana no es más que una comunidad sometida. Si los romanos utilizan el término esclavos para referirse a ellos, es algo extraño, porque no son esclavos en un sentido estricto. Un esclavo no tiene propiedad, un esclavo no está definido en relación a un sitio, un esclavo no tiene familia. ¿Me explico? No sé si... ¿no? Entonces se ha llegado a especular y se ha dicho, probablemente esto es un tipo de gente que están subordinados a esa ciudad, que no son ni esclavos ni libres, que tenemos representado en otras sociedades del mundo antiguo, como por ejemplo grupos subordinados en Esparta, ¿no?, ese tipo. Bueno, en todo caso, se lo cuento porque esto de repente aparece un término como servi, como esclavo, referido a una comunidad, y se plantea uno exactamente qué quiere decir esto. ¿De acuerdo? Bueno, pero esto es interesante, y vamos a ver una cosa más interesante, me parece a mí quizás, ¿no? ¿Vale? El 3, la fundación de Cartella. ¿Les parece? Esto lo describe Tito Livio, que hace esa gran historia de Roma, desde los orígenes de Roma en adelante. No es un gran historiador, pero es el que tenemos por una parte importante de la historia romana, y recopila, esto lo escribe, pues en este caso, pues siglo y medio casi después de
de que las cosas ocurrieran, está utilizando diferentes fuentes, ¿no? En este caso, cuando va describiendo este año, 170 y algo, dice: acudió también otra embajada de Hispania, de una nueva clase de personas. Eran, fíjese, lo he puesto en latín abajo por si alguien lo quiere, ¿de acuerdo? Novi generis hominum, ¿no? De una nueva clase de personas. Eran más de 4.000 hombres que se decían nacidos de soldados romanos y de mujeres hispanas, con las que no había connubium, y suplicaban que se les diera una ciudad para habitarla. ¿Se ve? ¿Nos paramos un momento? Ah, claro, pues nos paramos 2 momentos, el que yo pensaba y el que ustedes me dicen. Muy bien. Connubium significa, vamos a ver, para los romanos, para los romanos, las relaciones que se establecen entre un hombre y una mujer son siempre relaciones que se establecen entre un hombre que pertenece a un grupo y una mujer que pertenece a un grupo. Si los dos pertenecen al mismo grupo, no hay problema. Una mujer y un hombre romanos se casan entre sí sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Ahora, si se casa un hombre o una mujer romano con un hombre o una mujer externa, ¿no? Los romanos se preguntan, tienen muy tipificado qué puede pasar. Porque hay matrimonios, tipo de relaciones entre comunidades que se reconocen, por decirlo así, y otros que no se reconocen. Connubium es: yo reconozco tu matrimonio. ¿De acuerdo? Pero es algo más sofisticado. Porque los romanos piensan que la ley natural, lo normal, es que los hijos pertenezcan a sus madres. Es decir, los hijos son de sus madres y por tanto dependen no de sus madres, sino del padre de las madres. ¿De acuerdo? Esta normalidad no se da en Roma, porque en Roma, cuando se casan miembros del mundo romano, de comunidad romana, tienen connubium, significa, tienen derecho a que no funcione la ley natural, sino la otra ley, que los hijos son de sus padres. Voy a volverlo a repetir. En un estado normal, Roma entendería, estado normal significa la normal, ¿no? Vamos a ir a la normalidad entre ciudadanos romanos. Se casan 2 personas que son ciudadanos romanos. ¿De quién es el hijo? Pues del padre. ¿De acuerdo? Es hijo del padre y por tanto depende del padre, y el padre eventualmente puede hasta matarle casi sin contárselo a nadie, ¿no? Porque ¿no? Funciona así. ¿Se ve? Como son de la misma comunidad, es decir, romanos, tienen connubium. El connubium significa es hijo de su padre. ¿Se entiende? Pero con grupos externos se puede decir que sí o que no. Roma puede conceder eso, o bien dice: no, sigue la ley natural, pues es natural, es hijo de su madre. Por tanto, sigue la nacionalidad de su madre. Es decir, si no tiene connubium y es hijo de una romana, será romano. Y si no tiene connubium y es hijo de una extranjera, es extranjera. ¿Se ve? ¿Se ve? Es muy simple, todo lo romano es muy simple y muy inteligente, también a veces muy malvado, ¿no? Pero, entonces, ¿qué está diciendo aquí? Ha habido soldados romanos que estaban allí y se han casado con mujeres de comunidades que no tenían connubium. ¿De acuerdo? ¿De quién son los hijos? De ellas. ¿Y por tanto de quién dependen? Del padre de ellas. ¿Son romanos? No. Adiós. Es un modelo que sirve en este contexto fundamentalmente para diferenciar con qué comunidades tú debes o no debes relacionarte, porque normalmente cuando se produce un casamiento se quiere que el hijo sea hijo del padre, a todos los efectos, ¿no? Dejo aparte la cosa genética, que eso nunca se sabe, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Ahora, fíjense qué es lo que ha ocurrido aquí. Dice: acudió otra embajada de Hispania de una nueva clase de personas. Eran más de 4.000 hombres que se decían nacidos de soldados romanos y mujeres hispanas con las que no había connubium. Suplicaban que se les diera una ciudad para habitarla. ¿De acuerdo? No son ciudadanos romanos. Y llegan y dicen: oiga, suplicamos que nos deis una ciudad. Y ahora ocurre una cosa un poco misteriosa, ¿vale? Están preparados por una cosa sorprendente, ¿no? Dice: el Senado decretó lo siguiente: que declaren sus nombres, o sea, que se inscriban en una lista, ¿no?, ante Lucio Canuleyo, el pretor, y de entre estos, los que aquel haya manumitido, sean asentados en Cartella, junto al océano.
Los cartellenses, o sea, los habitantes anteriores de Cartella que prefieran permanecer en su ciudad, pueden hacerlo, de modo que sean inscritos en el número de los colonos y les sean asignados lotes de tierra. Sea latina esa colonia y denominada Colonia Latina de los Libertos. Complicado, ¿no? No se preocupen por verlo complicado, porque todo el mundo lo ha visto complicado, ¿no? Hasta que hubo alguien que creyó resolverlo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto, ¿les parece? Porque a mí lo que me parece importante es que veamos lo inteligentes que son las jugadas que hacen los romanos en todo. Ante todo, voy a deciros dónde está Cartella. Cartella está en la zona de Gibraltar. Vamos a dejar por un momento el problema, vamos al momento final. Dice, sean asentados en Cartella junto al océano, ¿de acuerdo? O sea, van a ir a Cartella. Los cartellenses, es decir, los que ya estaban en Cartella, que prefieran permanecer en su ciudad, pueden hacerlo. Es decir, van a decir, estos señores se quedan en Cartella, pero además en Cartella se quedan también los habitantes anteriores que quieran. Es decir, había habitantes antes, esto, digamos, consecuencia inmediata, había habitantes, ¿no? ¿De acuerdo? De modo que sean inscritos en el número de los colonos, son colonos, y se les den lotes de tierra. ¿Se ve? Y se constituye una colonia. Fíjense qué interesante es esto, porque naturalmente si Roma puede decidir colocar allí una colonia, es porque Cartella es suya. Si Cartella pertenece a esas comunidades que dicen, estáis ahí hasta que nosotros digamos. ¿Se ve? O sea, que eso lo vemos claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos señores, ¿no? Bueno, aparentemente les han dado una ciudad para habitar, ¿de acuerdo? ¿Estarán contentos? ¿No? Puedo decir, muy bien, os hemos dado una ciudad para habitar. ¿Les dan la ciudadanía romana? No les dan la ciudadanía romana. ¿Y por qué creen que no les dan la ciudadanía romana? ¿No? Hay una razón por la que no les van a dar, hay varias, pero hay una muy importante por la que no les van a dar la ciudadanía romana. No tienen la ciudadanía romana, pero pueden decir, bueno, os vamos a dar una ciudad y encima os vamos a dar la ciudadanía romana, ¿no? Y caramelos, yo qué sé, no, todo, no lo que quieran, ¿no? Pero no lo hacen, ¿no? Pueden decir, nosotros podemos decir, hombres que no tenían derecho, ¿de acuerdo? Pero solamente les mantienen en su estatus, digamos, los dejan ahí, ¿no? No le dan la ciudadanía romana, pero podía decir alguien, hombre, pues se podían dar la ciudadanía romana y encima habrían ganado 3.000 ciudadanos romanos, ¿no? Está muy bien, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hace esa jugada Roma? ¿Por qué?